micrófono creo que no. Ya. Estaba bajo mi micrófono. Bueno, voy a ver cómo manejar esto del los modelos en low poly, que básicamente es una estética. Antes se usaba más que nada por el cómputo de los procesadores que sufrían mucho con la cantidad de polígonos. Ahora las computadoras son mucho más potentes y pueden aguantar muchísimos más polígonos. Así que básicamente está relegado a un tema estético. Voy a mostrar, por ejemplo, algunas referencias. Ahí creo que se puede ver. Por ejemplo, objetos como estos, ¿no? Que básicamente se nota los triángulos de los objetos. Se ven ahí el facetado de los polígonos, o por ejemplo. Hay polígonos de 4 lados, de 4 vértices, 3 vértices, de más vértices que se llaman engons. Entonces, en base a una imagen de diseño, uno plantea una misma forma pero bajo otra estética, ¿no? Basado en el facetado. Esto era muy común en los videojuegos, básicamente por un ahorro de cómputo, pero ahora se realiza más que nada por un tema de estética, ¿no? Este facetado entre sombras que se va generando básicamente por el ángulo entre polígonos, genera esta suerte de matices, ¿no? De contrastes, a pesar de ser el mismo material, lo cual le da una textura propia. Bueno, la idea es precisamente esa, conseguir esa estética. Hay varias formas. Voy a abrir un nuevo objeto, por ejemplo viene a ser un cubo, y lo primero que voy a hacer es subdividirlo con control 3. Lo subdivido a nivel de modificador, ¿no? Es el atajo para aplicarle el modificador Subdivision Surface a nivel 3. Y esta es una pelota simple. Yo la puedo deformar, por ejemplo, así, si agarro los vértices, puedo ir deformando. Voy a ir explicando un poco también para los que recién inician con Blender, para que se vayan ubicando en la interfase, ¿no? Si yo, para modificar simplemente con Tab, accedo al Edit Poly, a editar el polígono con Tab, y cuando cambio va al modo objeto, donde ya puedo manipularlo como objeto con estas propiedades de mover, rotar, escalar y todas estas propiedades. Pero cuando quiero trabajar internamente el objeto, simplemente voy al modo de Edit, y aquí voy a trabajar internamente este polígono. Y bueno, a ver, lo voy a deformar, ¿no? Hasta ahí creo que es bastante sencillo. Simplemente deformo un cubo como me parezca, pero no puedo llamar a esto ese facetado totalmente ordenado en un low poly, ¿no? Muchas veces se modela un objeto pensando que simplemente no le metemos el smooth o no le metemos el subdivision surface y ya está bajo polígono. Voy a abrir un archivo, por ejemplo este,
donde los polígonos están construidos de tal manera que parecen tiras, ¿no? Son como franjas que comparten una arista, y eso genera estos cambios de color. Esos cambios de color básicamente pueden ser porque la arista no está soldada, o sea, está rota, es como si agarraras un papel, lo cortaras y los pusieras uno al lado del otro sin ningún pegamento, o porque simplemente le has hecho un doblez, pero el papel sigue entero, no está roto. Todo eso se puede hacer igualmente acá en el 3D. Por ejemplo, tengo este objeto, voy a ver sus normales, a ver, voy a quitarle sus normales. Ahí está, ¿no? Le prendo el smoothing y a ver si acá con el auto smooth puedo suavizar algunas caras que todavía están unidas, o si quiero ver la geometría completa simplemente me voy aquí al objeto y le pongo Shade Flat, mostrar todos los polígonos, y me muestra cada uno de los polígonos, ¿no? Lo cual ya se ve la geometría total y no es parte de la estética, ¿no? Voy a ponerle al Shade Smooth y me va a unir los polígonos que aún siguen comparten todavía vértices, mientras que otros que probablemente estén rotos voy a verificar. Por ejemplo, voy a seleccionarlo, este polígono seguramente ya está quebrado, está separado. Eso hace que la sombra no esté compartida, ¿no? El smoothing no se traspasa, y así genera esta frontera. Es una de las formas, romper la geometría. En principio, lo que se busca con esta estética es generar un look medio de tipo blocking, tipo masa, sin pulir, ¿no? Lo que genera estos contrastes que son interesantes, pero para que se vea bien, una recomendación es que no sea simétrico, que cada lado sea diferente. Voy a hacer un ejemplo. Voy a abrir un archivo nuevo. Ahí está. Y bueno, ¿por qué explico esto? Porque el proyecto que estamos trabajando, que es Hantaharu, lleva esta estética, la estética de bajo poligonaje. Entonces a este cubo lo voy a subdividir, ¿no? Está mi cubo subdividido y lo he dividido por 3, acá está, por 3. Y a esta pelota que está subdividida vamos a hacerle, a ver, unos cambios, unos parámetros que le voy a agregar. Voy a agregarle un display, ¿ya? Un display es un modificador de desplazamiento, el cual va a funcionar de acuerdo a una textura. Y acá está el display pidiéndome una textura. Le voy a poner nuevo y ya se aplicó la textura, pero todavía no he creado mi textura, está vacía. Entonces me voy acá a mi casilla de texturas y está la textura vacía. Le voy a decir que sea una textura tipo nubes. Y acá está mi textura tipo nubes, que es en blanco y negro. Y esto, el mapa de desplazamiento lo interpreta como alturas. Entonces voy a un poco calibrar la escala, a ver. ¿Ya? Y la intensidad, bueno, un poco más grande la escala, y la intensidad de deformación va a depender de cómo está aplicado el modificador. Acá en el display vamos a bajarlo. Si lo pongo en 0 es la pelota tal cual.
y dependiendo de arriba o abajo se va a deformar en base a los claros oscuros de la textura del display. Simplemente estoy distorsionando el orden de los puntos, apoyándome de un mapa de desplazamiento. Listo. He creado quiero crear una roca. Y las rocas generalmente son medias así amorfas, no tienen una forma específica. Pero esto yo no llamaría un low poly. De hecho veo la grilla completamente de la geometría, veo una cuadrícula, y eso estéticamente simplemente le pongo, se ve mejor con shade smooth, o sea, suavizado de smoothing, y ya está, parece hasta una roquita. Pero yo quiero que esto me funcione, sin embargo no quiero ver esa retícula. Entonces le voy a aplicar un modificador sobre esta. Voy a minimizar esta, y tiene una subdivisión, tiene un desplazamiento, y le voy a aplicar un decimate. El decimate básicamente lo que me hace es le quita polígonos al objeto. Hace un cálculo interno, un algoritmo que reduce polígonos según los parámetros que le voy a ir aplicando. En este caso le voy a decir que reduzca cierta cantidad, por ejemplo así. Puedo llegar al mínimo, donde ya se convierte en un solo triángulo. Voy a dejarle esta cantidad de polígonos, digamos. Y bueno, el algoritmo ya está diseñado para que triangule el objeto, o sea, los cuadrados los parta en dos, los triangula, y a la vez los reste, los una en grupos, los vaya uniendo, los vaya simplificando de tal manera que me queda una faceta de triángulo. Sin embargo, según los que le he ido mostrando, no todo está compuesto de triángulos. Quiero que algunas cosas estén compuestas por un engón, unos polígonos planos. Entonces, le voy a aplicar otro decimate, uno más, pero este ya no va a ser por método de colapso, que no colapsen los polígonos, sino que los aplane. Y acá ya entra el factor del ángulo. O sea, se van a unir los polígonos que compartan este ángulo, ¿no? O estén cerca de este ángulo. Entonces voy a aumentar el ángulo para que se aumente el rango de polígonos. Y ahí ya algunos ya se han comenzado a unir, ¿no? Si aumento el ángulo al máximo, obviamente casi todos van a encontrar esa coplaranidad, como se diga, ¿no? Entonces voy a escoger más o menos un punto intermedio donde ya encuentre una forma que me parezca interesante, y ahora le voy a aplicar, para remarcar estos bordes que no se vean tan angulosos, le voy a aplicar un bevel. ¿Ya? Bevel es biselado y básicamente es un chaflán que se le hace a cada una de las aristas, ¿no? Y como ya están restadas varias de ellas, las sobrevivientes, se les va a aplicar un bevel. Acá está el bevel, y el bevel funciona con distancia. ¿Cuánto bevel quiero aplicarle? Voy a poner la geometría para que podamos verla. Aquí está. Y entonces voy aplicándole así un pequeño bevel, básicamente para aplanar estos filos. Y aquí puedo incluso aumentarle niveles de redondez.
¿no? A los polígonos. Voy a ver cómo se ve sin el... A ver, voy a quitarle la redondea. Y ahí está. Tengo ya un objeto que es totalmente aleatorio, básicamente dominado por estos modificadores. Sin embargo, si yo minimizo cada uno de estos pasos, vuelvo al cubo original. Entonces, si yo modifico este cubo, si yo me voy a Edit Mode, y modifico este cubo, por ejemplo así, y prendo los modificadores, ¿no? Ahí está. Realmente estoy modificando el resultado final. Entonces voy a modificar, por ejemplo así, esto por acá. ¿Dónde está este? Pongo escape y automáticamente se recalcula los modificadores en la medida que los he aplicado. Si me parece que estas caras son demasiado ya colapsadas, simplemente elijo el Decimate que controla eso, que es este, el que hace las caras planas, y le regalo un poco más de ángulo. ¿No? Si quiero modificar la subdivisión o la deformidad, también está hecho por un display. Y de esta manera puedo construir mis piedras en low poly. De una manera totalmente sencilla. Si yo quiero, por ejemplo, hacer un clon de esta piedra porque me gustó y la copio, pero me sale muy igual, un gemelo. Sin embargo, no quiero que sea un gemelo. Le voy a poner a esta la aplicación, por ejemplo, del display, que no lo haga de manera local, o sea, local al objeto, de manera interna local, sino de manera global, al entorno. De tal manera que si yo muevo esta piedra, el noise se lo aplica de manera global. O sea, va a depender del sitio donde se encuentre, el noise va a aplicarse de diferente manera, ¿no? Y así hay diferentes opciones que me permiten seguir manipulando el objeto. A este no le sigue siendo local, así que si copio va a seguir igual, pero si ya desde el primero le pongo global, ya está. Entonces yo ya puedo ir generando mis diferentes tipos de roquitas. Entonces, aquí yo ya armé, a ver, subo. Por ejemplo, este ejemplo me muestra la cara de este Apu modelado como está realmente hecho. Se notan las facetas, se ve la cuadrícula. Si muestro la malla, la geometría, se ve el perfecto orden en el que están construidos, ¿no? Todo está de forma radial en los ojos, esto es un retículo, una grilla, ¿no? Entonces se nota el objeto. Si yo a este objeto le pongo un shade smooth, básicamente me borra esa rejilla. No le aumentó polígonos, solamente me las disimuló, ¿no? Voy a ponerle, devolverle, ¿ya? Y es este el resultado. Este es el resultado con el shade smooth. Sin embargo, esto no es el low poly. De hecho, a este tipo de geometrías
redondas, son geometría tipo... Son construidas para ser smootheadas, para ser subdivididas. Subdivision Surface, y las redondea ya aumentando la geometría. Y esto no es la idea, no estoy buscando que tenga redondez las rocas. Y podría definir, por ejemplo, si yo a esto le pongo, me voy acá a las normales, y me apaga el smooth, y me pongo a editar la geometría, me voy a poner la he aislado con la barrita del numeric, y selecciono, por ejemplo, esta arista, todo este conjunto de aristas, ¿no? y estas de acá, por ejemplo, ¿no? Están seleccionadas. Me voy a Edge, a clic derecho, y pongo Edge Split, ¿no? He cortado la geometría, la he partido. Edge Split significa descoser. O sea, he descosido los polígonos, por lo tanto ya el smoothing ya no pasa y se genera ese borde. Pero pierdo la unión de puntos y eso tampoco me sirve. Hay otra forma que es a ver si me acuerdo, Edge Bevel Weight, el peso del borde. Le pongo el Edge Bevel, a ver, y acá arribita me sale el valor, le pongo +1, ya está, pero no lo veo. Tengo que aplicarle un modificador. A ver, ¿cómo se llama el modificador? Déjenme recordar. Bevel creo que es. Sí, Bevel. ¿Ya? Como vimos en la piedra, cuando le pongo Bevel me redondea todos los biseles, las aristas. Pero en este caso voy a ponerle que no me agarre que me limite el método al peso, al weight. Entonces le pongo weight y me va a limitar solamente a las aristas que tienen un peso. Y ahora le voy a poner amount y ahí me está perfilando el ángulo, ¿no? Ya se comienza a notarse. Ahí está, se comienzan a notar. Y es un modificador, o sea, no es destructivo. O sea, sigue manteniéndose la geometría. Si quiero agregarle más cortes, simplemente aquí en el numeric, acá me sale cuánto de bevel se le va a aplicar a estos vértices. Y si quiero agregar otros más, por ejemplo esta línea, esta línea, esta línea, esta línea, esta línea, digamos, y les pongo que tengan bevel. Entonces de esa manera voy definiendo algunas posturas que quiero que se noten. Pero siempre estoy trabajando sobre la grilla, la geometría ya hecha, y estoy marcando algunos puntos que me gustaría que se vean. Otro método también con modificadores. A ver, por ejemplo, voy a activar la geometría, selecciono digamos esta línea o esta que está justo en un ángulo, ¿sí? En el ángulo de la nariz. Esa línea que no está con el Edge Bevel de peso, le voy a poner un modificador que se llama Edge Split. Edge Split lo que hace es me simula el corte. Me simula el corte en realidad de todo el objeto. Le ha hecho corte, le ha
ha descosido los bordes de todo el objeto. Y acá se maneja por un grado de ángulo, ¿no? Qué tan cercanos están. Me aparece o desaparece algunos vértices. Sin embargo, todo esto siempre está sobre el objeto construido, la geometría original, que es esta. Entonces ese es un método más. Y aquí usé el método que les hice con la piedra, que esta sí modifica la geometría original. Ya tiene aplicados los modificadores. Voy a apagarlos. Entonces viene a ser el mismo objeto de aquí, solamente que le puse un display que desordena los puntos. También lo puedo no poner. Vamos a ver cómo funciona. Un display que desordena los puntos. A ver, este display está aplicado de manera local. Puedo ponerlo de manera global si es que quiero que mientras avance se deforme. La dirección del display, ¿no? Si quiero que se mueva en torno, a ver, en dirección de eje X y Z o de las normales, ya elijo la que me parezca, ¿no? Voy a ponerla, a ver, en X. Y bueno, el display lo que hace es desordenar los puntos según un mapa de desplazamiento que ya les mostré cómo se aplica. El decimate, el primer decimate, que me colapsa estos cuadrados y los convierte en grupos de triángulos y los comienza a unir según el ratio de influencia, ¿no? Si lo pongo en uno no se aplica nada, pero mientras voy bajando se van uniendo al punto de que se vuelve colapsa todos los polígonos, ¿no? Lo dejo acá. Y para que no se vean tantos triángulos por todos lados, se le pongo un decimate en modo planar, no en collapse, en modo planar, para que algunos polígonos que comparten este ángulo se unan. Si lo pongo, a ver, está apagado, perdón. Ahí está. En 0 no hace nada, pero mientras voy aumentando van uniéndose y se van simulando este efecto de n-gon, ¿no? De polígono de varias aristas. De hecho se vuelven planos. Entonces ahí está totalmente parece un bloque de yeso, y al final un bevel, a ver si se nota, que le redondea a estas aristas. A ver, ¿no? Le comienza a aparecer estos biseles. Esto más se nota cuando, a ver, voy a poner a apagar acá, cuando pongo Shade Smooth y se ve todo un poco redondeado, pero le pongo el bevel y se nota ahí el cambio de faceta. Y en este último lo que hice fue subdividir al objeto primario. A este que no le hice ninguna subdivisión, le apliqué un modificador de subdivisión arriba de todo, de tal manera que tengo ahora más polígonos de control, 2 niveles de polígonos. Si lo apago me va a salir lo mismo que tenía antes, pero al aumentarle más polígonos, las demás herramientas tienen más puntos para jugar, para deformar, y me genera un poco más de detalle, ¿no? Aquí me puede generar este tipo de desorden que pueden ser interesantes. Va a depender de qué es lo que buscamos. Entonces son varias formas en las que podemos tratar nuestros
polígonos para generar este efecto de bajo polígono en teoría, ¿no? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias a los que estuvieron presentes. Todo esto en realidad es parte para una dinámica que voy a realizar en el Discord con los chicos, con los miembros del Discord, para realizar un ensayo sobre esto. Hasta luego, chau.